El tema de hoy lleva por título Certidumbre para un mundo en pánico. Nuevamente, certidumbre para un mundo en pánico. Como los números del coronavirus no paran de crecer y las noticias giran tan solo en torno al tema central, la gente está perpleja, está asustada. El mundo literalmente está en pánico. Hay muchas dudas, perplejidades. El pánico comienza a ser parte día con día de las multitudes. La gente se pregunta, ¿será controlado este nuevo virus? ¿Se inventará a tiempo una vacuna? ¿Se descubrirá algún tratamiento pronto? ¿Será que llegaremos al clímax de la curva y se logrará aplanar hasta el punto de que esta pandemia pueda pasar en unos pocos meses más? ¿Seguirán muriéndose las personas? ¿Nos tocará cerca a nosotros con algún ser querido? ¿Cuánto tiempo durarán las restricciones de separación social? ¿Cuánto tiempo seguiremos presos en casa? ¿Cuánto tiempo le tomará a la economía salir de la depresión en que ahora se encuentra? ¿Se pondrán mejores las cosas después de que esto pase? ¿O seguirá mal aún después de que pase la pandemia? ¿Será que la violencia seguirá escalando? Y en el ámbito religioso, la gente se preguntan, ¿cuándo podremos volver a reunirnos para tener cultos públicos? ¿Será esta pandemia el comienzo de la crisis final? ¿Cómo afectará esta situación a nuestras iglesias? ¿Y será que los efectos que ya está teniendo en nuestras iglesias serán permanentes? Todas estas incertidumbres y muchas más han generado una gama de problemas en distintos ámbitos. Problemas en el ámbito emocional, hay ansiedad, hay miedo, hay zozobra, hay pánico. Hay problemas en el comportamiento de la gente. ¿Qué cosa? A veces uno no entiende, pero ¿por qué la gente amontona, por ejemplo, papel higiénico? ¿Por qué la gente amontona comida? Eso quizás se puede entender un poco más, pero ¿y comprar remedios en cantidad? La gente automedicándose. Hay problemas también en el ámbito social. Soledad. Esto ha llevado a abuso de drogas. Las licorerías no dan abasto. Así como se vacían los anaqueles de comida, así los lugares que expenden alcohol han agotado sus reservas. Ha subido el índice de suicidios, violencia, indigencia. También los reportes de abusos hogareños y familiares se ha ido para arriba. Ahora que la gente está en contacto con su familia y no puede salir a trabajar, las tensiones han subido. Todo eso es muestra de problemas en el comportamiento humano. Problemas económicos, despidos,
desempleos. Ayer se anunció que la tasa de desempleo o de personas desempleadas en los Estados Unidos llegó a 10 millones de personas sin trabajo. Nunca antes en toda la historia de Estados Unidos se había llegado a esta cifra. Y sigue creciendo. Cuentas sin pagar, atrasos, incertidumbre sobre el futuro, sobre la estabilidad económica personal y también de esta nación y del mundo. Hay problemas en el ámbito físico, aparte de los problemas que vienen con contagiarse del virus, hay problemas físicos en la secuela de esto. Por ejemplo, mala alimentación, porque la gente no tiene acceso a todo lo que necesitaría. También falta de ejercicio, la gente no quiere salir afuera. Falta de tomar sol, especialmente la gente que vive en apartamentos en las ciudades, no sale de las cuatro paredes. Insomnio, la gente no puede dormir por la preocupación. Hay problemas en el ámbito espiritual también. Apatía, desánimo espiritual, infidelidad en los hogares, adicción a la televisión, a la internet y a las redes sociales, en lugar de afianzarse en el estudio y la lectura de la palabra de Dios. Fíjense cómo describe esta situación un grupo de psicólogos. Y aquí tengo la cita que saqué del internet. Dice así: la ansiedad puede manifestarse de varias formas: nerviosismo, agitación, estado de alerta, fijaciones. Por ejemplo, hablar constantemente de lo mismo, no lograr pensar en otra cosa. Necesidad de ver y oír noticias e información constante sobre el tema del coronavirus. Todos esos son trastornos psicológicos. Y usted dice, pero ¿de qué vamos a hablar? Está afectando. Dicen los psicólogos, esto lleva a dificultades en concentrarse para hacer las tareas diarias. Incluso los que trabajan desde su casa no pueden concentrarse para realizar las tareas de su trabajo. El temor de contraer la enfermedad los vuelve hipocondríacos, preocupación desmedida, preguntando continuamente a sus familiares sobre el estado de su salud, alertándolos todo el tiempo sobre los graves peligros que corren cada vez que salen de sus casas. Todo esto lo están diciendo los psicólogos. Estas ansiedades se aumentan más aún cuando un familiar ha sido infectado o muere por causa de la pandemia. El Ministerio de Salud Pública de esta nación ha dado la siguiente orientación sobre el velorio de personas que morirán como resultado del coronavirus 19. Y miren lo que dice el Ministerio de Salud. Es mejor posponer el velorio para una fecha futura, donde se pueda tener un servicio en memoria del fallecido una vez que pase la pandemia. Es decir, no tengan velorio. Mejor tengan un memorial de aquí a algunos meses. Sigue diciendo, si se realiza un velorio, se debe realizar en un lugar ventilado o al aire libre o abierto y a cajón cerrado. El servicio y el entierro con un máximo de 10 personas presentes, respetando el distanciamiento establecido. Y además dice el comunicado del Ministerio de Salud Pública, las personas de grupo de alto riesgo no deben participar
ni en servicios, ni en funerales. Y ustedes saben las historias de cuántos se han contagiado en un servicio fúnebre y cómo se ha regado. En este contexto caótico, en medio de momentos de incertidumbre y zozobra, hoy queremos estudiar el tema que ya anuncié, que lleva por título Certidumbre para un mundo en pánico, un mundo en caos. Y en el estudio de hoy vamos a confirmarnos en 5 certezas presentadas por el apóstol San Pablo en su carta a los Hebreos. Y les invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 10 de el libro del apóstol Pablo a los Hebreos. Hebreos capítulo 10. Voy a leer primero el pasaje completo y luego lo vamos a estudiar dividido en 5 partes. 5 certezas, 5 certidumbres que tenemos por la palabra de Dios para momentos en crisis. Comenzando en el versículo 19 hasta el versículo 25 es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Hebreos 10, versículo 19 al 25. Abran sus Biblias, acompáñennos en la lectura, ya que la palabra de Dios dice que hay una bendición, bienaventurado el que oye, pero también el que lee. No solamente el que oye la palabra de Dios, sino también el que lee. Y por supuesto, el que pone en práctica lo que escucha y lo que aprende. Dice así, comenzando en el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este es el pasaje que hemos de estudiar juntos en esta hora. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico de esta epístola y específicamente de esto que el apóstol Pablo nos escribe. ¿Será que se aplica para nosotros o solamente fue en el pasado? Y cuando dije el apóstol Pablo, yo quiero que ustedes sepan que hay una gran discusión en el ámbito teológico sobre quién es el autor del libro a los Hebreos. Muchos dicen que no puede ser Pablo porque hay un estilo totalmente distinto al resto de sus epístolas. No voy a entrar en la discusión teológica, pero para nosotros, adventistas del séptimo día, creyentes en el don profético que Dios le dio a su mensajera Elena de White, no hay duda alguna, porque Elena de White en cantidad de lugares asevera
que Pablo es el autor de la epístola a los hebreos. Así que podemos confiadamente saber que fue Pablo el que escribió esto. Ahora, con respecto a la época cuando él lo escribió y al público que él tenía en mente cuando escribe la carta, Pablo dirige su carta a cristianos del primer siglo. Estaban sufriendo ya bajo las persecuciones, primero de los judíos y luego ahora ya de el Imperio Romano. Persecuciones de adentro y de afuera, porque él les está escribiendo a los hebreos. Y los hebreos son sus hermanos en la fe, porque son cristianos a quienes se dirige, pero también son sus hermanos congéneres de descendencia judía. Y a ellos va dirigida especialmente la carta. Y hay algo interesante. Parece que cuando Pablo escribe la carta a los hebreos fue muy poquito tiempo antes de que viniera la destrucción del templo en Jerusalén. Esta sucedió en el año 70 de la era cristiana, cuando los romanos destruyeron el templo y enviaron a la diáspora, a la dispersión, a toda la nación judía. Parece que esto no se había dado todavía, pero estaba a punto de acontecer. Por eso Pablo lleva a todos los cristianos, y especialmente a aquellos que aún no han creído en Cristo, a poner su vista fija en el santuario celestial, porque en poquitos meses el santuario terrenal en el cual ellos se reunían todavía para adorar. ¿Ustedes recuerdan que los cristianos todavía iban al templo en Jerusalén a adorar? Todavía se reunían, se congregaban, a pesar de que la nación judía había rechazado a Cristo. Ellos todavía se consideraban parte de ese pueblo escogido. Y Pablo escribe que todavía los servicios del templo estaban en pie, y él va a aclarar muchas de esas cosas para los creyentes judíos cristianos, de que ya no tenían que confiar en los servicios de un templo terrenal, porque había un templo celestial que se había establecido, y de eso se trata nuestro pasaje. Pero nomás para corroborar que el templo todavía está en pie, dice en el capítulo 8 y en el versículo 4, todo el capítulo 8 está hablando de Cristo como sumo sacerdote del santuario que está en el cielo, y no el que levantó el hombre aquí en la tierra. Dice el versículo 2, Cristo es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Versículo 4. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Todavía estaban sacerdotes ofreciendo ofrendas en el santuario por el pecado, dice él. Si Cristo estuviera en la tierra, no sería sacerdote, porque todavía hay sacerdotes en el templo que ofrecen ofrendas por el pecado, según la ley del sacerdocio, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora mejor, tanto mejor ministerio es el de Cristo, por cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre
mejores promesas. Claro, Pablo habla de la superioridad del santuario celestial. Habiendo dicho esto, que el templo todavía estaba en pie, esto no quita el hecho de que los cristianos estaban siendo perseguidos, tanto por los judíos y ahora ya por los romanos. Se describe así el periodo cuando Pablo escribe esta carta, el comentario bíblico adventista. Pablo dirige su carta a cristianos del primer siglo que estaban sufriendo persecuciones y menciona el mismo capítulo 10 y esto nos lo confirma. Dice, a donde estamos leyendo son los versículos 19 al 25, pero un poquito más adelante del capítulo dice en el versículo 32 en adelante: traed a la memoria, acuérdense, los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, es decir, después que ustedes conocieron la verdad de Cristo, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Y ese gran combate de padecimiento vino de los judíos, porque ellos habían sido iluminados de que Cristo era el Mesías. Y sigue diciendo: por una parte, ciertamente con vituperios. ¿Qué son vituperios? Insultos, burlas y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Esto de los judíos. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Así que no solo de los judíos, sino también del Imperio Romano, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Fíjense, les estaban quitando las propiedades, los bienes, los estaban dejando en la calle, los estaban echando en la cárcel. Y lo sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y ahí sigue el pasaje. Así que ya estaban ellos padeciendo persecución. Sigue diciendo el comentario bíblico adventista: los cristianos del primer siglo no podían reunirse abiertamente en templos para adorar a Dios. Qué interesante. Por razones distintas que las nuestras hoy en día, pero no podían tener cultos públicos. Se reunían en pequeños grupos en las casas y en los hogares de los creyentes. Qué interesante. Cuando Pablo escribe la epístola, eso era lo que estaba pasando. No podían reunirse abiertamente. Sufrían desprecio, aislamiento, y muchos se estaban enfriando, comenzando a trastabillar en su fe, a perder su confianza. Toda la epístola a los hebreos es una advertencia contra la apostasía y un tratado para confirmar la fe flaqueante de los cristianos del primer siglo. Anima a los cristianos en medio del caos de la persecución y de la prueba de su fe a poner sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así dice Hebreos capítulo 12 y versículo 1. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Así que si bien estaban padeciendo persecución, privación, aislamiento, no habían sufrido tanto como su maestro. Por eso Jesús es nuestro ejemplo en estos momentos de tribulación y de crisis. Termina diciendo el comentario bíblico adventista: esta carta anima a los cristianos en medio del caos de la persecución y la prueba de su fe a poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En medio de ese tiempo, fíjense qué interesante las palabras que usa. En medio de ese tiempo de incertidumbre, de miedo y tribulación, donde muchos estaban comenzando a perder su confianza, Pablo en este pasaje los anima dando razones para confirmar su fe en medio de la tribulación. Y nosotros vamos a estudiar 5 razones que confirman nuestra fe en medio de este tiempo de zozobra, en medio de este tiempo de pánico en el mundo entero. Hablando del tiempo cuando la carta se escribe, Elena de White lo describe de esta manera. En el libro El conflicto de los siglos, dice así, comenzando en la página 44. Se encendió el fuego de la persecución. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones. Se les quitaron sus propiedades, sus posesiones. Tuvieron que salir de sus hogares y esconderse en lugares retirados. Todos ellos sufrieron grande combate de aflicciones, experimentaron vituperios y azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Hebreos capítulo 10, 32 y Hebreos 11, 36. Muchos sellaron su testimonio con su sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos estaban siendo muertos sin misericordia. Esas persecuciones que empezaron primero en manos de los judíos y luego bajo el imperio de Nerón, cerca del tiempo en que Pablo escribe esta carta. En ese momento fue que él escribe. Y estas persecuciones comenzaron con mayor o menor furia por varios siglos. Los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes y eran señalados como la causa de las mayores calamidades, los causantes de los desastres, de las pestilencias y de los terremotos. Uno dice, pero ¿y por qué los culpaban de los terremotos? ¿Por qué los culpaban de las pestes? ¿Por qué los culpaban de los crímenes a cristianos? En el mismo libro, La Mensajera del Señor tiene algo que decir para nuestros días con respecto a eso. Dice aquí, en el conflicto de los siglos, en la página 647. Satanás
producirá enfermedades y desastres, al punto de que ciudades populosas serán reducidas a desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las grandes desgracias, las calamidades del mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen por las pestilencias. Ahora, lo último que están diciendo de esta pestilencia es que el contacto no es solamente físico, sino que ya está en el aire y se puede contagiar del aire. Es lo último que han descubierto. ¿A dónde estaremos seguros? Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? Hay una mano negra. Y esa mano negra es el enemigo. Sigue diciendo aquí: estas pestilencias irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los causantes de estos males. ¿Estamos preparados para la fase más terrible de esto? ¿Ser culpados de ser los causantes de estos males? La parte de la humanidad que provoca el desagrado de Dios lo cargará a cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído las calamidades y pestes, y que éstas no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. ¡Wow! ¿Cómo relaciona la mensajera del Señor los desastres y las pestilencias con lo que viene de la promulgación de la ley dominical? Y se va a echar la culpa a los que guardan el sábado del Señor de ser los causantes, y que esto no va a minorar, sino hasta que la observancia del domingo se haga obligatoria. Así se repetirá la antigua aseveración que atacaba a los cristianos de ser los responsables de todos los males. Si vuelvo a la cita que estábamos leyendo en el conflicto, en la página 44, donde decía: los cristianos eran inculpados calumniosamente de los más espantosos crímenes, eran señalados como la causa de las mayores calamidades, las hambres, las pestes o pestilencias y los terremotos. Como eran objeto de los odios y sospechas del pueblo, no faltaban los delatores que por vil interés estaban listos para vender a los inocentes. Se los condenaba como rebeldes ante la ley, ante el imperio, enemigos de la religión y azotes de la sociedad. Muchos eran arrojados a las fieras o quemados vivos en los anfiteatros. Algunos eran crucificados, a otros los cubrían con pieles de animales salvajes y los echaban a la arena para ser despedazados por los perros.
Estos suplicios constituían a menudo la principal diversión en las fiestas populares. Grandes muchedumbres solían reunirse para gozar de semejantes espectáculos y saludaban la agonía de los moribundos con risotadas y aplausos. Doquiera fuesen los discípulos de Cristo en busca de refugio, se los perseguía como animales de rapiña. Se vieron pues obligados a buscar escondite en lugares desolados y solitarios. Anduvieron destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Hebreos capítulo 11 y versículo 37, ahí lo describe. Andando descaminados por los desiertos, por las montañas, en las cuevas, en las cavernas de la tierra. Las catacumbas ofrecieron refugio a millares de cristianos. Debajo de los cerros, en las afueras de la ciudad de Roma, se habían cavado a través de la tierra y piedras largas galerías subterráneas cuya oscura e intrincada red se extendía leguas más allá de los muros de la ciudad. En estos retiros escondites, los discípulos de Cristo sepultaban a sus muertos y hallaban hogar cuando se sospechaba de ellos y se los prohibía. Cuando el dispensador de la vida despierte a los que pelearon la buena batalla, muchos mártires de la fe se levantarán de entre aquellas cavernas tenebrosas. Pero en las persecuciones más encarnizadas, los testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. Y aquí es donde quiero enfatizar esta parte. Después vamos a volver a nuestro pasaje. Pero estoy leyendo cuando Pablo escribió esta carta lo que él tenía en mente. A pesar de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol, mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, no profirieron quejas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros a soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución no eran sino peldaños que los acercaban más al triunfo y a la recompensa. Como los siervos de Dios en tiempos antiguos, muchos fueron muertos a palos, no admitiendo la libertad para alcanzar mejor resurrección. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo debían regocijarse mucho, pues grande sería su galardón en los cielos, porque así fueron perseguidos los profetas antes que ellos. Se alegraban de que se los hallara dignos de sufrir por la verdad y entonaban cánticos de triunfo en medio de las crepitantes hogueras. Mirando arriba por la fe veían a Cristo y a los ángeles que desde las almenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Descendía del trono de Dios hasta ellos una voz que decía: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bueno, nuestra situación no es igual que esa. Todavía no hemos llegado a ese nivel. Pero todos nosotros sabemos que Dios permite las cosas que están sucediendo por una razón. ¿Entendemos nosotros esto? Las cosas no pasan por casualidad. Dios tiene un propósito. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, aún el caos por el cual el mundo está pasando en este momento, si Dios lo permitió y que su pueblo tenga que ser parte de esa situación, es porque Dios tiene un propósito. Y esto nos está mostrando cómo va a ser.
Esto es una pruebita comparado a lo que viene. Antes no nos imaginábamos cómo era. Ay, que no íbamos a poder comprar ni vender. Ahora ya lo estamos viendo. Antes no nos imaginábamos cómo iban a ser estas cosas. Ahora ya lo estamos viviendo. Entonces Dios permite que pasemos por esta experiencia para aquilatarnos en nuestra fe y prepararnos para algo mayor que viene. Volvamos entonces a nuestro texto que estamos estudiando en Hebreos capítulo 10. Y vamos ahora a ver las 5 certidumbres que nos da el apóstol en medio de ese tiempo de prueba de su fe, de persecución, de privación, de angustia por la cual el pueblo de aquel entonces estaba pasando. Dice el versículo 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí está la primera certeza. Y esa primera certeza es que la salvación y el acceso directo al trono de Dios fueron garantizados ya por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Es decir, si hay algo que es cierto, es que tenemos acceso directo a Dios sin mediador. Es interesante porque aquí la Reina Valera del 60 traduce en el versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Muchos usan esto para decir, ya ven que Pablo en aquella época decía que ya por medio de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo. Entonces, ¿Cristo entró al lugar santísimo desde su ascensión al cielo? No. En el idioma que se escribe la epístola a los hebreos, que es el griego koiné, la palabra que se usa aquí para lugar santísimo es tahagia. La busqué en el griego y tahagia quiere decir los lugares santos. Los lugares santos. Y en algunas otras versiones dice en el santuario. Aquí en esta versión dice the most holy place, o sea, el lugar santísimo. Pero para nosotros que lo estamos leyendo ahora, eso es cierto. Así que no vamos a discutir. La pura verdad es que la traducción correcta es tenemos acceso al santuario, es como debiera traducirse. Pero como nosotros estamos viviendo después de 1844, podemos decir que efectivamente Cristo ya está en el lugar santísimo y Él logró ese derecho de ser nuestro intercesor por su propia sangre. Así dice, por la sangre de Jesucristo tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, eso es a través de su carne. Hablando del velo, está haciendo Pablo referencia aquí a que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Es decir, caducó el sistema de sacrificios por animales en el santuario terrenal, porque ahora Cristo había hecho el sacrificio supremo por nosotros. Su carne es ese velo que fue rasgado por nosotros para que tengamos acceso directo al Padre a través del ministerio de Cristo. Y es hermoso saber que nuestra salvación está garantizada por ese sacrificio. No necesitamos un intercesor humano, porque tenemos un intercesor divino que vive siempre para interceder por nosotros y está delante del Padre.
La salvación la consiguió Él. Nuestra parte es aceptarla y tener esa certeza. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 24, mas Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que Cristo puede salvar perpetuamente a los que mediante Él se acercan a Dios. Dice en Hebreos 10, que es el texto que estamos estudiando, en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. ¿Y cuál es ese camino? Él es el camino. ¿No lo dijo Él? San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Él es el camino y Él nos abrió el camino siendo nuestro precursor. Él como hombre, llevando la naturaleza del hombre, llevando los genes de la raza humana, la sangre humana fluyendo por sus venas, Él ahora es quien nos defiende, quien nos presenta ante el Padre e intercede por nosotros. La salvación es la primera certeza que tenemos. Y tú me dices, bueno, pero ¿cómo esto nos ayuda en la pandemia? ¡Wow! Esto es lo más grande que tenemos. No importa lo que venga, ni lo que tengamos que afrontarnos, si nuestra salvación está segura, ¿por qué preocuparnos? La gente tiene zozobra, tiene nerviosismo, tiene ansias, todo lo que hablamos al principio. Y no hace falta que lo repitamos porque ya sabemos cómo está el mundo en pánico. Pero nosotros tenemos una seguridad y esa seguridad es que nuestra salvación está segura en Cristo Jesús. Venga lo que venga, estamos confiados en Él. Como el mismo apóstol escribió a los filipenses en su primer capítulo, Filipenses, en el capítulo 1, dice él, porque para mí, versículo 21, el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. ¿Y cómo va a ser ganancia el morir? La gente se desespera porque se les están muriendo sus seres queridos y no pueden hacer nada al respecto. Pero miren la seguridad que tenía Pablo. Para mí, vivir es Cristo y morir es ¿qué? Ganancia. ¿Y por qué es ganancia? Dice, porque, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado por Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Así que fíjense en qué está basada la confianza de Pablo. Y estamos hablando de certezas, de confianza. Y por cierto, la palabra certeza o certidumbre, que es la que usamos para el título de nuestro sermón, está tomada allí de Hebreos capítulo 10. Y les voy a decir lo que significa esa palabra. Esa está en el versículo 22. Hebreos 10, 22. Dice, acercándonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Certidumbre de fe. Esa palabra, certidumbre, en el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, se dice fe es pisteos. Y certidumbre de fe está traducido de dos palabras en griego, que es
Pleroforia pisteos. Pleroforia pisteos. ¿Y qué significa? Completa certidumbre de fe. Pleros es el pleno, lo completo. Pleroforia es completa certeza, plena seguridad, total confianza, absoluta firmeza de fe. Y si usamos la parte del pleroforia, de pleros, que quiere decir pleno, diríamos abundancia de fe. Eso es exactamente lo que necesitamos, completa seguridad. Y esto es lo que nos da nuestra fe en Cristo Jesús. Es lo que necesitamos en estos momentos. Entonces, volviendo a la primera certidumbre de fe, lo que nos da seguridad en este momento es que nuestra salvación está segura. Así que venga lo que venga, we're okay. Y lo que nos venga es para gloria de Dios. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses 1. Si me toca seguir viviendo, será para gloria de Dios, porque la causa todavía me necesita. Eso era Filipenses 1, versículo 21 y 22. Si Dios considera que todavía le soy útil para predicar el evangelio, pues Él me va a conservar la vida, porque Él me necesita. Pero si Dios dice, ya completaste tu tarea, y Él permite que yo descanse, tranquilo. ¿Por qué? Porque el morir es ganancia. ¿Me pueden decir ustedes, los que me están viendo, de qué manera la muerte es ganancia? ¿De qué manera? A ver, piensen por un momento, ¿de qué manera la muerte es ganancia? Bueno, en primer lugar, Pablo, cuando escribió esa carta, estaba prisionero. Estaba en la cárcel. Y si él se moría, era libertado, ya no estaba más en prisión. Estaba sufriendo hambre, maltrato físico, atado a cadenas contra una pared en un pozo, en una prisión bajo tierra húmeda. Para mí el morir es ganancia. ¿De qué me sirve seguir aquí? Era libertad. Pero también morir es ganancia porque estamos fuera del alcance del enemigo. El diablo no nos puede molestar más, no nos puede atacar más, no nos puede hacer titubear más, no nos puede poner zancadillas para hacernos caer. Ya Él no tiene poder sobre nosotros porque quedamos sellados en Cristo, escondidos con Cristo en Dios. Así dice Colosenses en el capítulo 3 y en el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y entonces, cuando Cristo, que es vuestra vida, versículo 4, Colosenses 3:4, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Así que si nos toca morir, nuestra vida queda sellada, queda escondida con Cristo en Dios. ¿Ok? Selladitos para la eternidad. Y cuando venga Cristo, dice, pues nos va a manifestar otra vez, vamos a resucitar con Él en su venida. Así que para eso la muerte también es ganancia. Número 1, dejamos de sufrir. Es más, si el Señor permitiera, Dios no lo causa, pero Él lo permite, que algunos pasen al descanso en esta situación que está el mundo. Y lo digo porque hay personas a quienes nosotros amamos, que tienen seres queridos que están siendo afectados por este virus. Ayer me llamó una querida hermana mía que nos está viendo en este momento, la hermanita Berenice, y estuvimos orando con ella porque ella perdió su tío que vive en Nueva York con 85 años de edad, 83 años de edad, el día de ayer, por el virus. Y la esposa de él está internada en el hospital también, luchando entre la vida y la muerte por el mismo virus.
Entonces lo que yo estoy diciendo es que en medio de esto debemos tener la seguridad que no es Dios quien lo manda. Él lo permite, porque Él tiene el poder de evitarlo, pero Él lo permite porque es para nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, morir es ganancia, primero porque estamos fuera del sufrimiento. Estamos fuera de la tentación del enemigo. Y en tercer lugar, si Dios permite que algunos pasemos al descanso ahora, nos vamos a evitar lo peor que viene. ¿Se imaginan ustedes? Si ahorita nos estamos ahogando y el agua nos está llegando a los tobillos, cuando nos llegue a la nariz el agua, ¿qué vamos a hacer? Si ahorita, en este momento que esto está duro, y yo no estoy minimizando lo que está pasando, pero no se compara nada con la tribulación cual nunca ha habido ni la habrá, que viene más adelante para el pueblo de Dios. Y si esta que nos llega aquí a los tobillos, nos estamos ahogando con el agua a los tobillos, ¿cómo será cuando nos llegue el agua a la nariz? Entonces, si algunos son puestos al descanso en este momento, por esta tribulación, por esta pandemia, es ganancia. Y es ganancia porque no van a tener que enfrentarse a lo que viene. ¿Saben ustedes algo muy interesante? Hay una cita, no la voy a buscar ahora, pero hay una cita de Elena de White en el libro Eventos de los Últimos Días, que dice que justo antes de que comience la gran tribulación, el Señor va a permitir que muchos que por su condición física, por su edad, no podrían soportar la prueba del tiempo de angustia, tener que huir y subir montes y montañas, el Señor los va a poner al descanso antes. Bueno, solo me pregunto, ¿será que estamos tan cerca de ese tiempo de angustia que ya el Señor está permitiendo que muchos, especialmente de la población mayor, anciano o con riesgo, se apuesta al descanso? Yo sé que yo no estoy exento de esa población, con solo mirar el color de mi pelo, ustedes lo saben, ¿verdad? Yo estoy en esa población de alto riesgo, pero mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y yo estoy completamente seguro de mi salvación. Si hoy me toca de poner las armas, no tengo duda alguna, porque yo sé en quién he creído. Y Él va a guardar mi depósito para aquel día. Y si Dios lo permite, es para su gloria. Por eso Pablo, y voy a volver otra vez al texto que estábamos leyendo en Filipenses, en el capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Y termino de leer el texto. Dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Por qué Pablo dice partir y estar con Cristo? ¿Enseña este pasaje que cuando nos morimos nos vamos a estar con Cristo? No. Pablo dice que su anhelo es que Cristo venga y ya poder seguir con el Señor. Pero si todavía el Señor demora su venida, pues entonces no sabe qué hacer. Si seguir vivo y resulta en beneficio de la causa, está bien. Y si morir, pues es muchísimo mejor por las razones que ya dimos. Porque ya deja de sufrir, está más allá del alcance del enemigo y su salvación está segura. Miren, mis hermanos, para aquellos que nos ven que quizás no conocen lo que nosotros conocemos de las Escrituras, cuando una persona muere, cierra sus ojos. Para la persona que muere, el tiempo no transcurre. El tiempo sigue corriendo, pero para el muerto,
cierra sus ojos y en ese mismo segundo perecen sus pensamientos. Cuando el Señor regrese y los resucite, para ellos va a haber pasado como un abrir y cerrar de ojos, como un pestañear. Cerraron sus ojos y cuando los abren están en la presencia del Señor. Para nosotros pueden haber pasado 1 año, 2 años, 3 años, 5 años o 100 años. Para la gente que queda viva, pero para el que descansa está dormidito hasta el regreso del Señor Jesús. Por eso Pablo dice partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En el momento de la muerte es como que ya estuviéramos delante del Señor, porque como el tiempo no cuenta, el próximo pensamiento consciente de uno que descansa en Cristo es ver la venida del Señor. Alabado sea su nombre. Bueno, vamos a la segunda razón de la certidumbre, ¿ok? Porque el tiempo va transcurriendo. Hebreos capítulo 10. La primera certeza la tenemos, que la salvación es segura y nos da confianza en este tiempo de crisis, porque no tenemos por qué dudar, porque la salvación fue provista por Cristo a través de su muerte. Y esa seguridad nos da seguridad no solo para el futuro, sino también para el presente. Vamos a la segunda seguridad. Dice el versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La segunda servidumbre o certeza que tenemos, certidumbre, es que todavía Jesús está en el santuario. Y todavía es nuestro gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es decir, desde el lugar santísimo, Él dirige a su pueblo. Él vela por su pueblo. Dice, tenemos gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Díganme, ¿cuál es la casa de Dios? Su iglesia, su pueblo. Es decir, Cristo como el sacerdote en el santuario celestial, en el lugar santísimo, es quien guía, quien dirige a su pueblo. Él así lo prometió. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. Tenemos un gran líder, un gran dirigente para el pueblo de Dios. Y ese dirigente tiene un propósito específico. Y es hacer posible en nosotros la primera seguridad, que es nuestra salvación. La segunda es la certeza de que Él está sobre el pueblo de Dios y todavía intercede por nosotros. Elena de White, hablando de esa certidumbre, escribió unos meses antes de su muerte. Esto salió publicado en la revista adventista, la Review Herald, del 15 de abril de 1915. Elena de White murió en julio de 1915. 2 meses y medio antes de morir, ella escribió lo siguiente: al recordar nuestra historia pasada, y esta viejita estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo con 87 años de edad. Y ella dice, al recordar nuestra historia pasada, habiendo revisado cada paso de progreso hasta llegar a nuestra situación actual, podemos decir, loado sea Dios. Al ver lo que Dios ha hecho, me lleno de admiración y confianza en la dirección de Cristo sobre su pueblo. Nada tenemos que temer en cuanto al futuro, a menos que nos olvidemos la manera como el Señor nos ha guiado en el pasado. Qué palabras de confianza, ¿verdad? We have nothing to fear of the future unless we forget the way He has led us and guided us in the past.
Esa es la confianza que tenemos un gran sumo sacerdote que está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Esa certeza puede estar en nuestra vida continuamente. Y por eso no tenemos por qué temer. Porque nuestra fe en el que guía a su pueblo nos da esa certeza. Vamos a la tercera certeza de fe. Recuerden, la primera es certeza en la salvación provista por Cristo. La segunda es certeza en la guía y la dirección de Cristo para con su pueblo. Y antes de pasar a la tercera, déjenme leerles una cita aquí de lo que dice con respecto a cómo el Señor guía a su iglesia. En el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 9 dice: desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y su suficiencia. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en medio de un mundo de pecado y rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición a aquel que ha comprado la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. ¿Quiénes constituyen la iglesia? ¿Quiénes? Las almas fieles constituyen la iglesia. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado sus ángeles para ministrar a su iglesia, y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. A través de los siglos de persecución, de lucha, de tinieblas, de zozobra y de angustia, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído que Él no hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. ¡Wow! ¡Qué certeza nos da eso, hermanos! Todo lo que está pasando, ya Dios ha hecho previsión y provisión. Lo ha previsto, es decir, ya Él lo vio de antemano lo que iba a venir, y también Él ha hecho provisión para poderle hacer frente. Él no ha dejado abandonada su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría, y se ha producido aquello que su espíritu inspiró a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Qué hermoso. Aún lo que le está pasando a la iglesia hoy en día, el Señor ha hecho previsión y provisión. Lo ha visto de antemano. ¿Qué no fue el Señor Jesús el que, hablando a su iglesia final, dijo: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente? Ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús describe la condición de nuestra iglesia, pero Él permite las cosas que vienen
para sacudirnos, para todos los que están tibiecitos con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, ahora se despierten, o se salen del todo y pierden su fe, o se fortifican con la prueba que Dios ha permitido venir, porque Él no permite ninguna prueba para la cual no haya provisión. Vamos a la tercera certidumbre. La tercera certidumbre la encontramos en el versículo 22. Y dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Ahí está la frase de nuestro sermón. Plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y tú dices, ¿y esto cómo nos da certidumbre de fe? Plena certidumbre de fe. Porque es a través de Cristo que se puede alcanzar esta vida victoriosa de la cual describe aquí el apóstol. Noten que menciona 4 requisitos para tener esa certidumbre de fe. Primer requisito: al acercarnos a Dios, tenemos que venir con corazón sincero en certidumbre de fe. Dios conoce nuestro corazón y Él sabe cuán sinceros somos, si hacemos las cosas por amor a Él o si las hacemos por motivos egoístas. Aún el venir a la iglesia, Él sabe por qué venimos. Aún servir en un puesto en la iglesia, Él conoce nuestro corazón y Él sabe nuestros motivos. Aún si cantamos o lo que hagamos, Dios conoce nuestro corazón. Y solamente en Cristo podemos vivir esa vida victoriosa. El primer requisito es tener corazón sincero. El segundo es purificar ese corazón. Fíjense, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Segundo, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Ok? Así que este requisito, ¿cómo se lava un corazón? How do you clean a heart? No puedes sacar el corazón y hacer como haces con las manos ahora en la pandemia, ¿verdad? Lavarlas con jabón y agua hasta que las sientas que están purificadas. El corazón dice que tiene que ser purificado de mala conciencia. El corazón es la sede de nuestros sentimientos, de nuestros propósitos, de nuestras emociones, de lo que somos interiormente. Una cosa es la conducta. Eso podemos fingir. Pero el corazón, Dios lo mira. Y la conciencia es la que nos señala. Ahora, si la conciencia no te señala, es que estás bien con el Señor. Pero si tu conciencia te dice que hay algo malo en tu vida, entonces tienes que ir a buscar agua y jabón. Si tú sabes que no estás contaminado, que no has tocado nada, ni has saludado a nadie, no necesitas lavarte las manos. En el corazón es igual. Si tu conciencia no te reprende, pues estás bien delante de Dios. Pero si tu conciencia te reprende, cuidado. Vamos a leerlo. Lo escribe esto el apóstol Juan en su primera epístola. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad
y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo tener seguridad de nuestros corazones delante de Él? Versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Así que si tu propia conciencia, si tu corazón te reprende, a Dios no lo puedes engañar. Si tú mismo en tu conciencia sabes en tu interior que estás mal, mayor que todas las cosas es Dios y Él sabe todas las cosas. Pero luego sigue diciendo, amados, si nuestro corazón no nos reprende. Versículo 21. Confianza tenemos en Dios. Wow, hermanos, ahí es donde está la base de la confianza. Y esta tercera confianza o seguridad o certidumbre de fe lo da cuando hemos lavado nuestro corazón en la sangre de Cristo Jesús. Cuando no hay pecado que nos señale. Cuando no hay nada en nuestra conciencia que nos diga que estamos mal delante de Dios. Y tú me dices, bueno, pastor, how do you get to that point? ¿Cuándo vas a poder decir que tu corazón, que tu conciencia no te dice algo que está mal en tu vida? Esta seguridad está basada en las dos anteriores. Fíjate cómo va en progresión la cosa. La primera me da la seguridad de que Cristo hizo provisión por su sangre y su sacrificio para mi salvación. La segunda me dice que Él intercede ante el Padre y presenta mi caso delante del Padre basado en ese sacrificio que Él hizo para que yo pueda ser limpio de todo pecado. Entonces, la tercera seguridad la consigo de haber experimentado la primera y la segunda seguridad. La primera es confiar plenamente en el sacrificio de Cristo, en su sangre expiatoria. Y la segunda es creer que Él presenta mi caso individual. Fíjense que no alcanza con creer que Jesús murió. No alcanza con creer que Jesús resucitó. No alcanza con creer que Él ascendió al cielo y que Él es nuestro sumo sacerdote ante el Padre. Tengo que venir ante el sumo sacerdote a confesar mis pecados. Porque yo puedo tener todo el conocimiento completo del santuario celestial y la obra que se realiza allí por Cristo, pero si yo no me acerco confiadamente a Cristo para que Él lave mi corazón, es decir, si no confieso mis pecados, y lo dice el mismo apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el 9, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea su nombre. Entonces, esa es la seguridad. Tengo que efectuar mi parte, y mi parte es venir al santuario. El Señor es el sacrificio expiatorio. Su sangre me limpia. Eso me da seguridad. Él intercede por mí ante el Padre y presenta mi caso, pero solamente si yo se lo entrego a Él como abogado. Es decir, tengo que tener ese contrato con mi abogado para que Él me defienda ante el juez. Y ese abogado es Cristo Jesús. Entonces, solamente mediante Él puedo limpiar mi corazón de mala conciencia. Y les dije que son 4 los requisitos para tener esa seguridad. Número 1 es acercarnos con corazón sincero. Número 2, plena certeza de fe en las 2 cosas anteriores. Y 3,
purificado los corazones de mala conciencia, y luego dice, lavados los cuerpos con agua pura. Estamos hablando de limpiar el corazón, pero luego el apóstol habla de lavarse el cuerpo. ¿Qué tiene que ver el lavarse el cuerpo con la seguridad en medio de estos tiempos de crisis? Lavados nuestros cuerpos, dice aquí, con agua pura. Bueno, si tú piensas en la epidemia que estamos viviendo, tú sabes que no hay seguridad si sales afuera y tocas lo que sea o das la mano a una persona hasta que no te lavas las manos con agua pura. De igual manera, el Señor quiere que todo nuestro ser esté lavado. ¿Y qué les trae de referencia de inmediato cuando hablamos de agua con respecto a la vida espiritual? ¿En qué piensan ustedes cuando decimos lavar todo el cuerpo mediante el agua? El bautismo, exactamente. El bautismo es lo que está mencionado aquí. Lavando nuestros cuerpos con agua pura. Para aquellos que me escuchan y todavía no han hecho su pacto con el Señor, esto es bien indispensable. No puedes tener seguridad en este momento, ni tu ser querido puede tener seguridad si no ha hecho ese pacto de salvación con Cristo a través del bautismo. Fue Cristo el que dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si tú crees en Cristo, crees en su sacrificio, crees en que Él es tu intercesor, ahora tienes que venir y hacer lo que Él te ha dicho. Por fe, confesarle tus pecados y ser lavado con esa agua limpia. Dice el apóstol Pedro en Hechos, capítulo 2 y versículo 38. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que el arrepentimiento seguido del bautismo es el lavar el cuerpo en agua limpia para recibir el Espíritu Santo que nos guía a vivir una vida de obediencia al Señor. Claro, lavar el cuerpo también hace referencia a lo segundo que nos viene a la mente después de pensar en el bautismo y que es bien importante para aquellos que aún no han tomado ese paso, no han hecho ese pacto con el Señor a través del bautismo. Búscalo de todo corazón. Acércate. Busca un ministro del Señor que te bautice en el nombre de Jesucristo para perdón de todos tus pecados y así tener tu seguridad de tu salvación. Pero lo segundo que viene a la mente de agua, pues es uno de los remedios naturales, ¿verdad? El agua. Y el agua es tan indispensable en esta pandemia como lo es también en la pandemia espiritual del pecado. Al pensar en los remedios naturales que Dios nos dio para hacer frente a cualquier tipo de enfermedad, Él proveyó 8 remedios naturales y uno de esos es el agua. El agua por dentro y el agua por fuera, como dice el pasaje, lavando vuestros cuerpos. Ahora, no dice por afuera solamente, dice que hay que lavar el cuerpo y nosotros sabemos que el agua también hace que fluya y que saque fuera el cuerpo todas las toxinas que podamos tener. Los 8 remedios naturales van mano a mano con el plan de Dios para poder hacer frente a esta pandemia. Y yo puedo darles esta seguridad. Si ustedes están escuchando el temario del pastor Sousa durante estas semanas,
Él predica los miércoles y los viernes y esta tarde va a predicar nuevamente. Ustedes habrán visto cómo en el plan de Dios, aún lo que está pasando en el propósito divino, es para dar realce a lo que es la reforma pro salud y la obra médico-misionera, porque recién en momentos como estos la gente se acuerda de buscar a Dios y ahora sí quiere saber cómo proteger su salud. Y este es el momento de oro, la hora más preciada, porque el corazón está abierto para que la semilla de la verdad pueda caer en él. Ojalá que nosotros utilicemos este momento prístino que Dios nos da para, a través de la reforma pro salud y cuidando nuestros cuerpos, tengamos acceso al alma. Y bueno, la última parte, nos quedan 2 seguridades más y el tiempo ya casi se nos fue. Vamos a la cuarta seguridad. Repito. La primera es la seguridad de nuestra salvación a través del sacrificio de Cristo. La segunda es la seguridad de que Dios nos guía, Dios intercede, Cristo intercede por nosotros en el lugar santísimo. Y tenemos acceso directo a Dios. No necesitamos un intercesor humano. Podemos ir directamente a nuestro mediador, que es Cristo Jesús. La tercera certeza nos la da la limpieza de nuestra vida a través de Cristo. Y esa limpieza no solo incluye pecados pasados, sino la fortaleza que viene de Cristo en el santuario para vivir una vida de limpieza y de obediencia a los mandamientos de Dios. Solamente mediante Cristo podemos vivir esa vida de pureza, de limpieza, de purificación de nuestros corazones. Vamos ahora al versículo 23 y 24. Y en esos 2 versículos encontramos la cuarta certeza o certidumbre de fe. Y luego en el versículo 25, la última, la quinta. Versículos 23 y 24. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En primer lugar, lo que nos da certeza es que aquel que prometió es fiel para cumplir lo que él ha prometido. Tenemos un Dios fiel. Pero también dice aquí, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? ¿Llegar con bien de tu viaje al lugar donde vas? ¿Esa es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Pasar ileso por esta pandemia? ¿Esa es tu esperanza? El apóstol dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Es la esperanza bienaventurada y bendita. Y dice que nuestra fe debe mantenerse sin fluctuar, firme. Fluctuar es lo que hace una llamita o una wave, una onda, ¿verdad? Va fluctuando, sube y baja. O una llamita fluctúa. It flickers. Se mueve. Aquí el apóstol dice todo lo contrario a eso. Mantengamos firmes sin fluctuar. Es decir, nuestra fe no debe tener subidas y bajadas, fluctuaciones. No debe moverse según el viento para qué lado va. Nuestra esperanza debe estar firme y segura, porque tenemos un Dios que es fiel, que Él ha prometido y Él lo va a cumplir. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir.
Pero fíjense cuál es el resultado de tener una fe firme, una fe que no fluctúa. El resultado es considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, la fe que no nos lleva a estimularnos en el amor y las buenas obras no vale de nada. El apóstol Santiago dijo que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Y si yo digo, yo tengo fe, yo tengo certeza y servidumbre, pero eso no se demuestra en mi ayuda a mi prójimo, a mi hermano, en estimularlo al amor y en hacer las buenas obras para las cuales Dios nos ha llamado, la fe es hueca, la fe es vana. La certeza que nos da este pasaje, y nos está hablando específicamente de esa certeza que solamente podemos lograr en Cristo. La certeza de que Él es fiel, y esto nos lleva a apoyarnos, a estimularnos mutuamente los unos a los otros. Y tú me dices, pero ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? Si ni siquiera nos podemos ver. ¿Cómo hacían los cristianos primitivos? Ellos estaban pasando por tribulación. ¿Cómo se estimulaban unos a otros? ¿Cómo se ayudaban los unos a los otros? Por cierto, el versículo que sigue, que es el último que vamos a ver, que dice: no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Hasta ahí viene el punto y coma. O sea que yo hubiera dividido el versículo hasta allí, porque la declaración se continúa. Vuelvo a leerlo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿Se podían congregar libremente los cristianos en la época de Pablo? ¿Tenían libertad de tener cultos públicos, de ir a la iglesia? ¿Dónde se reunían? En las casas, en grupos pequeños, en lugares escondidos, de escondites, donde se daban cita para estimularse los unos a los otros. Claro, ellos no tenían lo que nosotros tenemos hoy en día. No tenían teléfono, no tenían redes sociales ni Facebook. No tenían ninguna de las ventajas que nosotros tenemos hoy en día. Y si aún así el apóstol les dice que da certeza en nuestra vida, esa certeza viene de tener la esperanza firme que nos lleva a estimularnos unos a otros. Si ellos lo podían hacer sin los medios que nosotros tenemos hoy en día, ¿qué excusa tenemos nosotros para no hacerlo? Díganme, ¿qué excusa? ¿No podemos nosotros levantar ese teléfono? Tú me dices, pero me puedo contagiar levantando el teléfono. Sí, los celulares son fuente de infección también. Mientras que tú los uses, pues no hay problema. Pero cuando tú lo prestas, pues ten cuidado, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que Dios nos ha dado un medio para podernos comunicar y exhortar y animar los unos a los otros. En lugar de pasar tiempo y perder tiempo viendo los últimos chismes en las redes sociales, viendo quién se enfermó y quién no se enfermó, cuál de los artistas contrajo el virus y cuál no lo contrajo. En vez de perder tiempo en todo esto, usemos ese tiempo precioso, porque de cada minuto daremos cuenta a Dios. Usémoslo para animarnos y exhortarnos los unos a los otros. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si nuestra fe está firme y sin fluctuar, vamos a utilizar nuestro tiempo, aunque no nos podamos congregar abiertamente, para estimularnos los unos a los otros. No dejando de congregarnos, dice él. Y él lo está diciendo en medio de un tiempo cuando no había culto público. Así que el congregarse en esa época
era en grupos pequeños, era en hogares. Y yo no voy a tomar ya el tiempo de mostrarles, pero un montón de cartas del apóstol Pablo, él las escribe a los hermanos que están en Filipos, a la iglesia que se reúne, le dice a Filemón, en tu casa. Las iglesias se reunían en los hogares. Los animo, los estimulo, hermanos, a que hagamos lo mismo, a que busquemos un núcleo de personas cercanas a nosotros y que nos reunamos para adorar a Dios juntos, para estimularnos unos a otros en la fe. ¿Saben por qué Pablo escribe esto? ¿Por qué creen ustedes que él dice que hay que estimularse y considerarnos los unos a los otros? Por lo mismo que dijimos al principio, porque muchos estaban fallando en la fe. Muchos estaban desanimándose. Y este es el grave peligro. Hermanos, y cuando todo está fácil, ni vamos a la iglesia, ahora pues tenemos la excusa perfecta, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cuán fácil es caer en el desánimo? O simplemente en la inercia. Nos acostumbramos 4, 5, 6 semanas a quedarnos delante del televisor, como están ustedes ahora. Y luego que se acabe todo esto, decimos, pues si pudimos 6 semanas o 2 semanas o lo que sea, el tiempo que nos tome, estar adorando a Dios desde nuestra casa, pues ¿por qué no vamos a seguir así? Total. Y eso es exactamente lo contrario a lo que nos está diciendo este pasaje. Él dice, no dejando de congregaros como algunos toman por costumbre. Es decir, aún en este momento de crisis, debemos estimularnos, debemos congregarnos, aunque sean grupos pequeños, pero debemos adorar a Dios juntos. Y sí sé del distanciamiento social que se ha establecido, pero también sé que hay un Dios que Él es fiel y Él va a cumplir lo que Él prometió. Y Él dice que si nuestra conciencia no nos redarguye o no nos reprende, volvamos al texto por un momentito de Primera de Juan, capítulo 3, porque nos faltó leer un versículo más de ese pasaje. Primero decía que si tu conciencia te reprende, pues Dios conoce todas las cosas. Es mejor que vayas y busques el perdón, confesando tus pecados a aquel que puede perdonar y limpiar de todo pecado. Pero luego decía en el versículo 21 de Primera de Juan 3, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que, hermanos, esa es la confianza que tenemos. Si estamos bien con el Señor, no temamos, no tengamos miedo. Cualquier cosa que pidamos. Saben, en esta pandemia que hay hoy en día, salen en las noticias los que se contagian y los que se mueren. Y va subiendo el número día con día, día con día. ¿Y por qué no dicen todos los que sobrevivieron? ¿Por qué no dicen todos los que pasaron por la situación y les salió positivo y sin embargo están vivos por la gracia y la misericordia de Dios? Solamente lo negativo se menciona, pero ¿y qué de lo positivo? Tenemos un Dios que Él nos puede proteger, y el hecho aún de que alguno se contagie no quiere decir que es el fin. Hay un Dios todopoderoso, podemos ir a Él con fe. Si nuestra conciencia no nos reprende, tenemos confianza delante de Dios, y cualquier cosa que pidiéremos de acuerdo a su voluntad, la recibiremos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que a Él le agradan. Así que vayamos con fe en momentos de tribulación, de zozobra, y la oración eficaz del justo puede mucho. Hay fe, hay confianza en la oración.
Vamos a nuestra última seguridad, y esa es la más bonita de todas. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es la esperanza bendita y feliz del cristiano. Que aquel día se acerca. Con lo que está pasando ahora, podemos decir, ese día está a las puertas. Es cumplimiento de la palabra de nuestro Dios. El apóstol San Pablo le escribe a Tito en el capítulo 2 y en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y fíjense que este pasaje prácticamente nos resume las 5 confianzas que tenemos en el Señor. Comienza por la última, la mejor de todas, porque siempre lo mejor es lo último, el postre, ¿verdad? Y aquí el postre es que tenemos confianza plena en el Señor Jesús, porque Él ha prometido que Él va a venir. Y aquí que el que ha de venir, vendrá y no tardará. Bueno, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Esa era la primera certeza. La muerte de Cristo nos redime de toda iniquidad. Y luego dice, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ahí están las otras dos que seguían. La intercesión de Cristo, la purificación de un pueblo celoso de buenas obras. El compartir y el animarnos con los demás y estimularnos a buenas obras. Esta es la gracia hermosa de Dios. Y nosotros compartimos esa fe bienaventurada del pronto regreso de Cristo. Qué triste para aquellos que llegan a momentos como estos y que ni siquiera se pueden despedir físicamente de sus seres queridos. Hay historias muy tristes que están sucediendo. Hijos que no pueden decirle adiós a sus padres. Esposos que solamente por teléfono se pueden despedir la última vez en esta tierra. Qué triste es no tener una esperanza en la venida de Cristo. Pero nosotros tenemos la esperanza bienaventurada. ¿Sabe lo que quieren decir bienaventurada? Feliz, dichosa, gloriosa. Tenemos la esperanza en el pronto regreso de Cristo Jesús. Y dice el apóstol, y más aún sabiendo que aquel día se aproxima. Hoy estamos un día más cerca de la venida del Señor. Algunos dicen, pero no sabemos cuándo va a venir. No sabemos el día y la hora. Pero si hay un día y una hora, quiere decir que hay una fecha establecida, ¿o no? Porque si Cristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, sino solo mi Padre, quiere decir que Dios tiene un día y una hora establecida. Y si ese día y esa hora ya Dios la estableció, cada día que pasa estamos un día más cerca de esa fecha. Ayer y hoy y mañana, cada día que pasa estamos un día más cerquita de la venida del Señor. Y esa es nuestra esperanza bendita, nuestra esperanza gloriosa. Porque en ese día los muertos en Cristo resucitarán primero. Y junto con ellos le daremos la bienvenida en gloria para ir a un mundo donde no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más enfermedad, no habrá más virus, ni bacterias, ni nada que haga daño en todo el santo monte de Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 11, Isaías capítulo 11, y esta es una promesa preciosa para esa venida del Señor.
la cual todos nosotros esperamos con gozo y paz. Dice en el versículo 6, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán sus crías y se echarán juntas. El león, como el buey, comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice Jehová, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. En ese día no habrá más enfermedad, ni dolor, ni muerte. Esa es la esperanza bendita del cristiano. Aún los animales serán mansos. Y el profeta Juan dice, y yo Juan vi la nueva Jerusalén, la santa ciudad, descender del cielo de Dios. Y dice el versículo 3, y oí una gran voz que decía desde el cielo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y como si esto fuera demasiado bueno para creerlo, agrega, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, estas palabras escríbelas, porque son fieles y verdaderas. Sí, mi amigo, tenemos una esperanza bendita, y esa es la seguridad más grande que tiene nuestra vida, que el Señor viene y viene pronto. Terminemos con nuestro último versículo en Hebreos, el que fue nuestra lectura bíblica y que enfatiza esta última certeza que tiene el pueblo de Dios. En el mismo capítulo 10 dice el versículo 35, y es la exhortación final. No perdáis pues vuestra confianza. Confianza es sinónimo de seguridad. Confianza es sinónimo de certeza. Confianza es sinónimo de certidumbre. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria ¿la qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Alabado sea el nombre del Señor. Que este momento de zozobra, de pánico en el mundo, sea el momento de tu certeza, de tu seguridad, de tu confianza, porque el que ha de venir vendrá, y esto es prueba, y no tardará. Por eso necesitamos no perder nuestra fe ni nuestra confianza, sino mantenerla firme y sin fluctuar, porque fiel es el que prometió, el cual también lo cumplirá. Y si aún no has sellado tu vida con Cristo a través del bautismo, este es el momento de hacer ese pacto con el Señor. Donde quiera que estés, busca al pastor que te puede llevar a un río y sumergirte en las aguas en el nombre de Jesús, para limpieza del pecado por la sangre de Cristo y para recepción del Espíritu Santo. Qué oportunidad tan especial
como esta, de acercarnos a Dios y de consagrar nuestra vida a Él. Y si ya lo hiciste, entonces mantén firme, sin fluctuar, tu experiencia, tu fe, tu confianza en aquel que lo ha prometido. Y sabemos en quién hemos creído, que es Cristo Jesús. Que Él nos bendiga y nos mantenga fieles.